Pues bienvenidos a esta cuarta mesa de nuestra, nuestro foro. Hoy vamos a platicar sobre el sistema hídrico en el Valle de México y para eso quiero, además de darle la bienvenida a ustedes, a la gente que nos está viendo, a nuestros ponentes. En primer lugar, quiero presentarles a Gustavo Madrid. Gustavo Madrid es arquitecto por la UAM, también es doctor en urbanismo. Y tenemos también por aquí a Enrique Lobnis. Enrique es director de la Isla Urbana, un proyecto dedicado a impulsar la captación de lluvia en México. Tenemos también al buen Elías Catán, arquitecto y fundador del Taller 13, arquitecto de regenerativa, profesor de la Ibero. Bueno, los hemos invitado, en realidad son tres buenos amigos que saben mucho sobre el asunto del agua y por eso estamos aquí con ellos para que nos platiquen sobre este problema que padece mucho el municipio. Bueno, no solamente el municipio, sino buena parte del país y la Ciudad de México también. Yo quisiera comenzar con una especie de diagnóstico, Elías, Gustavo, Enrique, quien quiera platicarnos dónde estamos parados en este momento en el asunto del agua, ¿no? Porque lo que queremos hacer con este foro, déjenme decirles, es ir elaborando una agenda de, pareciera que los problemas de la Ciudad de México están súper concentrados en el municipio de Ecatepec. Esa es la apreciación que tenemos la gente que vivimos en Ecatepec, ¿no? Es decir, la violencia, el problema de la inseguridad, el problema del agua, los feminicidios, todo parece que se junta, como estaban platicando ustedes, perdón por la figura retórica, pero así como estaban platicando de esto del drenaje, así como se junta en el agua, digamos, toda la basura en una sola parte, así pareciera que en la orilla de la ciudad se junta toda la basura, pues, ¿no? Todas las cosas malas, pareciera que todas las cosas negativas están concentradas en la periferia. Para eso hemos estado platicando sobre problemas metropolitanos, sobre la forma de participación comunitaria, ¿no? Intentar dar respuesta a todas estas cosas que nos aquejan a la gente que habitamos en Ecatepec. Y uno de ellos, pues, el principal, tiene que ver con el agua y sobre todo con propuestas para, yo diría, captar agua o para mantener, ser más eficiente nuestro sistema de, de distribución de agua en el municipio. Entonces, esa es un poco la idea. A lo mejor no tienen los datos exclusivos del municipio, pero ¿por qué no empezamos por ahí, Elías? ¿Dónde estamos parados en el asunto del agua en el Valle de México? Estamos en el eje neovolcánico transmexicano, que es la única cordillera que cruza el continente americano de oriente a poniente. Para los mexicas y muchas de las culturas mesoamericanas era el ombligo del mundo, ¿no? Es un lugar extraordinariamente especial por su altura, su cercanía al Ecuador, su clima, endémica a la espirulina, al ajolote, que poética y comedia trágicamente es nuestro organismo más regenerativo y endémico aquí, y cada vez apeligra más, ahora por un segundo piso que le quieren todavía seguir bloqueando sus humedales. Y pues sí, estamos en un lugar extraordinario, ¿no? La Venecia de las Américas, la región del Anáhuac, en náhuatl cerca o junto al agua, a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos en un lugar padrísimo, que creo que todos amamos, y al mismo tiempo, como siempre lo dice extraordinariamente bien mi querido amigo y maestro Delfín, estamos en una tal paradoja hídrica que nos vamos a morir sedientos, ahogados, ¿no? Es la mejor manera que yo he encontrado de comédica, trágicamente, aceptar la condición en la que estamos, que nos llueve el 10% del agua anual en un día, ¿fue? Sí. ¿No? Algo así. Sí, sí, y sí. hay lugares que
bueno, que hay lugar, la mayoría de la gente vive al tandeo. Entonces, aquí creo que la prioritaria relación a regenerar es la de esa con la vida, y el agua, como también siempre me ha enseñado Delfín, es la molécula el cual lo integra y lo conecta todo. Entonces, creo que el agua es la relación más importante, y el agua no como elemento único, sino con nuestra relación con el bosque y con uno mismo y entre nosotros, ¿no? Bueno, también se me pasó decirles, ahorita está conectado aquí buena parte de los líderes del municipio, de los líderes vecinales, líderes del barrio. De alguna forma ellos también van a participar con algunos comentarios y algunas preguntas hacia ustedes, ¿no? Ahorita que estaba escuchando a Elías y igual Enrique y Gustavo, que nos cuenten cuál es la situación en la que estamos en términos del agua ya después de esta introducción que nos hizo el buen Elías, pero también hay que irle pensando qué tanto nos va a ayudar o no nos va a ayudar el asunto del lago Texcoco, ¿no? Yo creo que mientras lo escuchaba y esta relación con el agua, los bosques, etcétera, no sé por qué me llevó para allá. Gustavo, ¿dónde estamos parados? ¿En qué condiciones estamos? ¿Cuál es el diagnóstico que harías de la problemática del agua en el Valle de México? Pues mira, o sea, una de las cosas que hemos platicado y entre nosotros, entre la gente que estamos interesados, es que uno de los grandes problemas es que realmente no sabemos dónde estamos parados. O sea, hay muchísima información suelta, ¿no? Y es evidente que hay un diagnóstico negativo, ¿no? Pero esto es una cuestión más intuitiva que otra cosa, ¿no? O resultado de cuestiones empíricas que se dicen todos los días. O sea, sabemos que hay inundaciones, ¿no? Cada vez que llega un ciclo de agua. También sabemos que falta agua en muchísimas colonias. O sea, ya hay más o menos 2 millones de personas que no tienen acceso y millones más que tienen acceso tandeado. Entonces, una de las cosas que siempre hemos exigido dentro de las iniciativas que hemos manejado individualmente o como grupo ha sido crear un buen diagnóstico de dónde estamos parados, ¿no? O sea, hace poco se hizo, yo creo, el primer estudio más o menos serio de pozos en la Ciudad de México, y los datos eran escandalosos. O sea, desde que ya hay pozos a 1000 metros de profundidad, lo cual ya significa que el agua que sale del pozo viene contaminada por el subsuelo, ¿no? Ese subsuelo ya te encuentras metales pesados y minerales agresivos al ser humano de forma natural. O sea, no es que estén contaminados, simplemente empiezas a sacar cadmio y empiezas a sacar un montón de cosas que no quieres que estén en tu agua. Por otro lado, tienes una situación pues de injusticia, porque las zonas más afectadas por esta situación son los municipios del oriente, de la Ciudad de México, ¿no? Que son los más pobres, como decías tú, los más violentos, los que menos abasto de agua tienen. Entonces, pero eso lo supimos hace un año, un grupito. El producto de esa investigación ni siquiera está publicado, ¿no? Actualmente, pero era la primera vez que había realmente datos fehacientes de la situación de los pozos en la Ciudad de México, ¿no? Y estamos hablando que hay pues, más de 500 pozos, ¿no? Parece que son 560 por ahí los pozos que están operando en la Ciudad de México. Entonces, el diagnóstico desde luego que no es bueno. La infraestructura está en mal estado. Ahí nomás voy a hacer una nota para poner como la coma en lo que acabo de decir. Todos hemos escuchado dato que se dice aquí y allá de que en la Ciudad de México se fuga el 40% del agua, ¿no? Ese es un dato que todo el mundo escucha y todo el mundo repetimos con cierta seguridad. La forma en la cual sacan ese dato viene de un solo estudio que hizo la Conagua hace ya mucho tiempo. Y lo que hizo fue deducir el agua que la gente no paga. O sea, de 100 cobra 60 y ese 40 se lo asignó a las fugas por decreto, ¿no? Y en el mismo estudio donde se
establece ese dato, lo especifican. Al grado tal de que bajo ese mismo esquema en ciudades como Guanajuato, ellos dicen que se fuga hasta el 70% del agua. Como no lo cobran, es una forma de justificar el gasto. Entonces, por un tema burocrático, se ha supuesto que existe de agua fugado, que realmente no es así. O sea, realmente están, ante la falta de datos fehacientes, inclinan los datos hacia un lado o en otro. La cuestión es que con esa información se han tomado decisiones de reemplazar tuberías enteras, como pasó en Iztapalapa, que sustituyeron el 50% de la red hidráulica y no subió en nada, prácticamente nada, el abasto a la población, porque el diagnóstico estaba mal, porque el agua realmente no se estaba fugando. Lo que hay es muchísimas deficiencias en los sistemas de medición. Hay calles en las cuales ningún medidor de agua sirve en la ciudad, y también muchísimo robo de agua, tanto por particulares como por industrias, que no se está facturando. Entonces, lo que pasa es que no sabemos cuánto, no sabemos en qué lugar estamos. Entonces, yo diría que ese es uno de los grandes problemas que tiene la zona metropolitana, es que definitivamente pues, no tenemos un diagnóstico de dónde estamos parados en materia de agua, aunque intuitivamente sabemos que no estamos bien. Ok. Y como decía Elías, paradójicamente estaba también recordando esta historia, cuando estaba hablando Elías, esta historia de la Fundación de México, como uno de los ejemplos del desarrollo cultural pues de una civilización, como lo es llegar a habitar un lugar donde hay agua, ¿no? Y no hay tierra. Y entonces, ¿qué hacen? Digamos, como este salto evolutivo cultural, pues es hacer chinampas, es decir, hacer tierra para poder vivir, ¿no? Que es muy parecido a los lugares donde no hay agua, llevar agua a través de un acueducto. También hay un salto evolutivo en términos culturales grandísimo, pues, ¿no? Entonces, paradójicamente, en un lugar donde abunda el agua, pareciera que no hay suficiente agua. Por esto que dice Gustavo, ¿no? Una cuestión burocrática, un mal diagnóstico, un desorden en términos de el crecimiento de la ciudad, de las colonias, una infraestructura también ya decadente. ¿Qué más, Enrique? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué les falta aquí a Gustavo, al máster Gustavo y al buen Elías para que complementar este panorama apocalíptico sobre el agua? Pues yo siento, y primero pregunto si sí me escuchan bien. Sí. O sea, yo siento que la situación de agua en la Ciudad de México realmente es la crisis existencial a la que nos enfrentamos. Y es muy importante que realmente, y sin como ningún deseo de ser alarmista, sino de ser realista, creo que debemos de entender que realmente el problema del agua en la Ciudad de México amenaza la viabilidad de la ciudad. Y la Ciudad de México, como bien describieron Elías y Gustavo, pues es una situación de agua un poco única y particular en el mundo por lo paradójica que es, ¿no? Estamos en un lugar donde abunda el agua, Anáhuac, donde abunda el agua, y hoy por hoy estamos entre las 10 ciudades con mayor probabilidad de quedarnos sin agua, ¿no? Según el Nature Conservancy, y permitiendo todo lo que dice Gustavo de que en realidad uno de los problemas de agua en la Ciudad de México es que no hay buena información, estamos dando palos de ciego, pero podemos ver que en efecto estamos viviendo una crisis hídrica brutal. Lo que fue el lago, ¿no? Los 1,000 kilómetros cuadrados de superficie que tuvieron los lagos cuando llegaron los españoles a México y que desaparecieron, esa como desaparición del agua en la superficie está ocurriendo también en el subsuelo. O sea, así como desapareció el lago, sigue desapareciendo el agua abajo de nuestros pies. Y digamos, históricamente hay muchos ejemplos de civilizaciones que agotan sus recursos naturales y quiebran, truenan, se vuelven inviables, ¿no? Eso yo siento que es el riesgo de la Ciudad de México. Lo que es nuevo, totalmente nuevo, es que nunca había ocurrido eso con una urbe de 23 millones de personas. Es inimaginable lo que pasa si una ciudad como la Ciudad de México se queda sin agua. Y sin embargo, yo sí estoy
lo veo, o sea, estamos encaminados a esa realidad. Ahora, esa realidad no significa que un día tenemos agua y de repente un día, como apagar un switch de luz, ya no hay nada de agua. Lo que pasa es lo que estamos viviendo, que es como una decadencia progresiva del agua que nos afecta de manera dispareja. Entonces, hay y van a seguir habiendo partes de la Ciudad de México que van a tener agua porque les tocó la suerte de estar junto a un manantial o porque tienen más recursos con los cuales resolver el problema. Y lo que empieza a pasar es que zonas que por razones o geográficas o socioeconómicas o de infraestructura se van quedando en cada vez peor situación. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Y lo que vemos, como dicen, en las periferias, ¿no? Como dices tú, Ecatepec, Iztapalapa, Chimalhuacán, o sea, todas estas zonas que están en la periferia de la Ciudad de México es donde empiezas a ver hoy lo que está pasando en la Ciudad de México y que yo creo que va a seguir pasando cada vez más y peor. Y es una situación terrible porque está llena de como círculos viciosos, ¿no? Estamos llenos de situaciones que el mismo diseño de nuestro modelo de abasto de agua hace muy difícil arreglar los problemas, ¿no? Para dar, por ejemplo, un pequeño ejemplito, ¿no? El tema de las fugas y el tema del tandeo, ¿no? Tenemos una ciudad que tiene, no sabemos cuánto, se dice 40%, pero como dice Gustavo, ese no es un dato que nos dice realmente qué está pasando. Sabemos que tenemos muchísimas fugas y tenemos un sistema de tandeo de agua a la vez. Entonces, cuando tú tienes fugas en la red, si tú dejas prendida el agua, si tú dejas abierta el agua todo el tiempo, está fugando todo el tiempo. Entonces tus pérdidas se vuelven enormes. Entonces, si tú tienes una red toda llena de fugas, eso te lleva a hacer tandeo para tratar de minimizar cuánto tiempo está lleno de agua el tubo y por lo tanto cuánta pierdes. El problema es que si tú tienes un sistema de tandeo y estás abriendo y cerrándole al agua de la red todo el tiempo, cada vez que abres y cierras la llave, generas golpes de ariete, o sea, generas golpes adentro de la red por toda la inercia que lleva el agua que de repente la cierras y todo ese movimiento de repente para, esa energía tiene que irse a algún lugar y lo que hace es romper los tubos. Entonces, tenemos tubos rotos y eso nos obliga a tandear el agua, pero al tandear el agua rompemos más los tubos, ¿no? Ese es, yo creo, un ejemplo del tipo de como ciclo perverso que define para mí la situación de agua en la Ciudad de México. Toda la lógica de lo que hemos hecho hace difícil salirnos del problema, ¿no? Todo el problema, para mí, la crisis de agua en la Ciudad de México le podemos dar como inicio un poquito la decisión que se tomó en 1607, cuando el virrey decidió drenar el lago, ¿no? Y entonces se hizo el primer boquete, ¿no? El Tajo de Nochistongo. Empezamos a drenar el lago, empieza a bajar el nivel del agua y entonces la gente empieza a construir más hasta llegar al borde del nuevo lago. Entonces llueve, sube el nivel del agua y nos inundamos. Entonces ahora a fuerzas tenemos que hacer otro boquete más profundo para sacar más rápido el agua. Y hemos venido haciendo eso desde 1607 hasta la fecha que se está inaugurando el túnel Emisor Oriente, es hacer cada vez más infraestructura para sacar lo más rápido que podamos el agua, porque si no nos inundamos. Y lo que pasa es que pues, si te pasas 400 años construyendo un sistema para que la lluvia que cae lo más rápido posible la saques, pues ¿qué pasa? Pues esa lluvia ya no está permaneciendo en la cuenca, ya no está recargando todo el subsuelo y te empiezas a secar. A mí me parece como medio claro, ¿no? O sea, si tu infraestructura se basa en sacar el agua lo más rápido posible, pues con el tiempo te empiezas a secar. Lo que pasa es que ahora pues ya construimos ese sistema y si dejamos de sacar el agua, nos inundamos. Entonces, adentro de la lógica del sistema actual, yo siento que estamos condenados a seguir empeorando. Mi planteamiento, yo creo el de Gustavo, el de Elías, el de varias personas es, tenemos que realmente buscar maneras de romper estos paradigmas, o sea, realmente recuestionar cómo hacemos todo esto y diseñar un nuevo modelo de abasto de agua. Una pregunta, pues, para, ¿qué es tandeo? El tandeo es cuando el agua no está en la tubería de tiempo completo, ¿no? O sea, cuando abren y cierran la llave. Entonces, si tú vives en un lugar donde cae agua de la red 3 horas al día o un día por semana o cada 15 días, todo eso se llama tandeo, que es que por tandas le mandan el agua a una colonia, ¿no? Entonces, la colonia tal le toca su agua los lunes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ese es su tandeo de agua. ¿Esto que eres de Catepec, ahí? No, es por, pues estoy tratando de que
La gente, Todo se entiende. Vive en la Roma, aquí al lado, nomás se va a Quien no sabe qué es tandeo es porque es fifí, cabrón. No sabe dónde vive. yo estoy tratando de hacer un poco más claro el asunto, pues, pero no, Yo creo que aquí todo el 99.9 del chat del foro sabe que es tandeo, pues de eso vive diario. disculpen que no tengo ese lenguaje Cabrón. no conocía el verbo tanda, o más bien la tanda hecho verbo. Te Más bien no se achilangaste, conoce que haya, hermano. que haya otra alternativa, ¿no? Pero sí hay lugares donde el agua corre en la red Claro. todo el tiempo. O tienes infraestructura para almacenarla, que es lo que realmente pasa. O sea, muchos desarrollos habitacionales en el Estado de México o aquí en la ciudad, lo que pasa es que tienen grandes cisternas. Digo, aquí donde vivo yo, por ejemplo, también hay tandeo y estoy en la Roma. Lo que pasa es que el edificio tiene una cisterna para que es un lujo, ¿no? También para poder almacenar agua el tiempo suficiente. ¿Se acuerdan que hace poco, cuando arreglaron el abasto que viene del Cutzamala, pues una de las cosas que pasó fue que la gente aprovechó para lavar la cisterna, se vaciaron, ¿no? Después, ¿por qué? Porque el Cutzamala, y es un poco todavía el tema del balance hídrico, se extrae el 70% del agua del subsuelo, pero el 30% ya lo traemos de otra cuenca que se está desecando y que está contaminadísima, ¿no? Que es la cuenca del Lerma, que se bombea a 1000 metros el agua para brincarla para este lado y que la podamos usar nosotros. Entonces, digamos, es otra parte del círculo perverso que hemos construido. Mucho por ejemplo, del agua que se extrae, los pozos están ubicados donde antes había ríos y canales porque son cuencas que tienen una gran cantidad de agua, las cuencas que van por debajo de los ejes pluviales. Y si vieran un mapa, por ejemplo, de dónde están ubicados los pozos, veríamos que las baterías de pozos se ubican precisamente en los ejes de esos canales y de esos ríos. Ahí es donde seguimos teniendo nuestro abasto. Pero pues lo que está pasando es que la ciudad se hunde hasta 40 centímetros en algunas zonas al año, 40 centímetros. O sea, en Tláhuac, en Xochimilco, porque el subsuelo se está drenando, pierde saturación y humedad, y entonces eso termina costando a la infraestructura, ¿no? Y a la alternativa, pues hay loquitos como Elías, que propone restaurar ríos y quitar vialidades, ¿no? Que en otras ciudades vemos con mucha envidia que lo hacen, por más imposible que parezca, cada vez más además, y que aquí vamos perdiendo oportunidades y tiempo, mientras literalmente, como decía hace rato Enrique, el suelo se seca y se muere. O sea, una parte importante por qué el sismo de 2017 pegó tan fuerte, aparte de la cercanía, es que se encontró un subsuelo mucho más frágil que en el 85, porque había más vacíos en el subsuelo. Entonces, está costando carísimo las reconstrucciones del sismo del 17, cuando hubiera sido más barato cambiar nuestra lógica alrededor del agua, ¿no? ¿O cómo ves, Elías? ¿Tú qué? Sí, estaba pensando en una tragedia que nos puede ocurrir con el asunto de esta carretera que están ahorita poniendo en el Gran Canal, ¿no? Que tomaron parte del Gran Canal que atraviesa el municipio ahí atrás, entre Jardines de Casanova y Jardines. Bueno, yo lo vi ahí, ¿no? Pero debe ser todo el tramo del Gran Canal que viene que se junta con el Río de los Remedios. Perdón, Elías, ya después de este quemón que me di y de este panorama trágico que nos plantearon sobre la situación del agua en el Valle de México, ¿cuáles son algunas propuestas? Y estas propuestas, por más utópicas que sean, platícanos, Elías. Pues creo que es como le dice un maestro, una constelación de diferentes proyectos y diferentes, pues sí diría que tienen que venir cambios desde la raíz. Y nosotros por mucho tiempo hemos planteado desde cómo nos relacionamos con el agua y que entendemos el agua como una emergencia, ¿no? O sea, desde la concepción de agua, así que, o sea, como
nos entra como un peligro alrededor de esta situación. Creo que es muy importante que encontremos una armonía y un balance con lo que el agua viene, y eso es de poder manejar las grandes lluvias que vienen en cañadas saludables y en bosques saludables que frenen sus escurrimientos y que sirvan como genuinas esponjas. Entonces, esto implica trabajo de bosques comestibles y productivos al grado que no nos imaginamos hoy en día lo productivos que podrían ser nuestros bosques de alrededor, y las cañadas para poder infiltrar agua, porque por varias diferentes, ¿cómo les llamamos? Capas o sincronías del sistema, ahí es donde el agua realmente se infiltra. Por el peso que tiene, la gran cantidad de agua en las cañadas, eso hace que toda el agua baje, y eso es lo que genuinamente nutre nuestros acuíferos o en mucho mayor manera. Luego, pues, las cañadas bajan y se conforman en ríos urbanos, en parques, en banquetas, en avenidas que deben de poder manejar esa agua en términos de cómo era un poquito antes integrado a la ciudad hoy en día. Como ejemplos tenemos claramente, a mí me encanta lo que lograron con el río Madrid, pueden ver lo que han hecho en Phoenix, pueden ver lo que han hecho en Portland, el río Los Ángeles, que fue el primero en entubarse, está viniendo de regreso. El río que mucho suena es el Cheonggyecheon de Corea, que ayudó a ser un regente presidente y a cambiar la conformación de Corea del Sur. Entonces, el término de una gran infraestructura de un río en lugar de un viaducto con coches 11 kilómetros por hora y en lugar de un circuito interior, río Churubusco, río Consulado, creo que podría ser uno de los grandes cambios, porque conecta la parte baja con la parte alta, conecta los diferentes barrios que se han dividido por estas autopistas, y no debemos de demeritar lo que puede lograr un gran espacio público en términos de resurgir tejidos sociales, reducir violencia, proveer comida, aparte de una serie de servicios ecosistémicos que o sea, me cago de risa, perdonen mi francés, cuando alguien inventa la máquina que hace oxígeno, ¿no? Ya hay una máquina y hace oxígeno. No, a ver, no hay manera que tengamos una cuenca saludable y aire saludable y agua saludable y comida saludable, sino una cuenca, sino toda una biorregión que va del bosque al humedal, a las cañadas, y que esto luego nos lleva claramente a lo que debe de ser cada propiedad, cada desarrollo: captar agua, tratar agua, producir energía de manera descentralizada, y que no seamos una carga a la cuenca echando drenaje y contaminando, sino que estemos echando agua tratada que puede irrigar chinampas o centros de cultivo o huertos urbanos cerca de tu casa para que podamos comer dentro de nuestra cuenca, ¿no? O sea, tenemos que vernos como parte del sistema, y esto va a múltiples diferentes escalas. Y esta complejidad, sumada con claramente intereses de seguir construyendo tubos y seguir con el huachicoleo del agua, que es más real, creo yo, que el del petróleo, ¿no? Y el del petróleo es muy real, entonces claramente se roba muchísima agua y está muy mal alocada. Entonces, tenemos que ser capaces de descentralizar estos sistemas y de irnos en diseñar sistemas, diseñar desde habitáculos hasta parques, hasta manejos de bosque que nos ayuden a tener ecosistemas productivos, saludables, y que sean capaces de integrarnos un poquito más como sociedad, ¿no? Okay, gracias. A ver si no lo vuelvo a regar. Y si no Pero estamos para regarla. Sí, Nadie ¿no? nunca ha hecho esto, o sea, también, y eso es lo que luego nos recordamos cuando estamos en nuestro grupo de aguas anónimos, ¿no? O sea, es como reguémosla, pues. una megalópolis, 20 millones de personas con esta... jamás ha pasado. Entonces, estamos en este camino que es padre y frustrante y muy dichoso, la verdad, de poder estar haciendo estos experimentos urbanos que pues, podrían dar viabilidad a una ciudad que amamos, pero pues un poco más saludable, ¿no? Ok, por lo que entiendo entonces es captación de agua por un lado y por el otro ya no drenar el agua que nos cae, ¿no? No, O viene tratamiento de agua. Llegado, ¿no? ¿Sabes cómo le dicen que a mí me ayuda mucho a entenderlo?
dicen el cascadeo de agua. O sea, que los estés cascadeando. Captas tu agua y la usas para bañarte o para lavarte las manos. Y luego, con un tratamiento, lo usas para tu baño. Y luego tu baño la vuelves a tratar. Pero tu tratamiento de aguas negras y luego vuelves a alimentar tu baño de esas aguas negras tratadas. Y luego puedes tener aguas ya con un proceso de tratamiento que usas para riego. Y tienes una cisterna pluvial, una cisterna de agua tratada, una cisterna, o sea, es meterle un poquito más de infraestructura a nuestros edificios, pero es simplemente poder estar aprovechando el agua a su máximo y no nada más desperdiciándolo. Ok. Gustavo, ¿qué propuesta hay además de esta de Elías? No es la mía, ¿no? Ah, bueno, ya dice ahí, Catán SADCB, cabrón. Marca registrada. A ver. Yo creo que al final el objetivo es común. La técnica o la tecnología que se utilice pues puede variar, pero básicamente es aprovechar al máximo el agua de la cuenca. Es decir, quitar esta idea de que tenemos que sacar lo más rápido posible el agua que nos cae. Nuestra cuenca es todavía hoy, al día de hoy, puede seguir siendo autosuficiente en materia de agua. No tendríamos necesidad de bombear este 30% de otra cuenca si se tomaran las decisiones adecuadas. Lo que pasa es que las decisiones adecuadas no hacen ricas a las constructoras. O sea, también hay que entender, el consumo de electricidad del sistema Cutzamala en un solo día equivale al funcionamiento de la ciudad de Puebla. O sea, así de fuerte es la estupidez que se comete. Por un lado, extraes agua de otra cuenca, lo cual en muchos países está prohibido. En la Unión Europea, por ejemplo, es impensable que tú puedas sacarle agua a una cuenca y llevártela a otra. Si la cuenca se quedó sin agua, se jodió. No vas a sacrificar una cuenca para rescatar la otra, ¿no? Y por otro lado, estás gastando cantidades ingentes de dinero y de recursos para bombear esa agua. Entonces, ahí hay una gran pérdida. Entonces, al principio lo que tenemos que hacer es aprovechar gota a gota, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, Isla Urbana se ha dedicado a hacer ya desde hace 10 años, ¿no? O sea, el modelo de Isla Urbana es, bueno, esta agua se va a ir al drenaje. O sea, antes de que se vaya al drenaje, pues la cachamos y la aprovechamos, ¿no? Y reducimos la necesidad de bombeo y por lo menos por la temporada de lluvias, no solo para gente en situaciones de pobreza o comprometidas. Cachar agua en cualquier circunstancia ayuda a la ciudad, porque disminuye su dependencia de los pozos que están sobreexplotados y que están desecando y hundiendo a la ciudad, y por otro lado dejas de extraer agua de una cuenca a la cual literalmente se lo estás robando, ¿no? Con las consecuencias ecológicas y sociales que eso va a traer a corto plazo. Entonces yo creo que más allá de hablar de soluciones, lo que hay es un núcleo, ¿no? Yo digo, entre ellos, pues lo que ha estado haciendo Isla Urbana con construyendo tejido social a través de sus dinámicas, pues es súper interesante. Ok, a ver, Isla Urbana, o sea, Enrique, platícanos, pues, ¿qué hace Isla Urbana? Más al detalle de lo que decía Gustavo. Isla Urbana fundamentalmente nos dedicamos a tratar de promover e impulsar la adopción de la captación de agua de lluvia en México, ¿no? O sea, tenemos una visión de que la Ciudad de México debe y puede volverse un lugar que, como bien dicen tanto Elías como Gustavo, vive con su agua en su cuenca. Y consideramos que la captación de agua de lluvia, entendida como la que cae sobre los techos, ¿no? El agua que cae sobre el techo que puedes canalizar, filtrar, almacenar y utilizar, cosa que, por cierto, es una pequeña parte de la solución. O sea, como dice Elías, esto es una parte de todo un rompecabezas, pero nosotros consideramos que eso es algo que debe de hacer la Ciudad de México, y la chamba de Isla Urbana es impulsar eso. Y hacemos desde desarrollo tecnológico, promoción, enseñar y capacitar a gente cómo captar agua de lluvia, tratar de aprender cómo captamos agua de lluvia de la manera más práctica para el contexto de la Ciudad de México, y diseñamos e implementamos proyectos, o sea, instalamos sistemas de captación en viviendas.
Y yo creo que el punto un poco es que el problema que tenemos, todo este problema que están describiendo Gustavo, Elías, todos que estamos hablando, que tenemos yo creo una visión compartida, realmente la Ciudad de México tiene un problema de diseño. Te dirán que el problema es que hacer estas soluciones, o sea, Elías puede llegar y decir, oye, deberíamos de abrir estas avenidas, volver a abrir los ríos, y la gente dice, no, es que eso es carísimo, es inviable, es imposible. Ese no es el problema, porque lo que estamos haciendo ahorita es carísimo, ¿no? Y esto que describe Gustavo de Lerma Cutzamala y eso, les doy como ejemplo un poquito la delegación Tlalpan, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es además interesante porque es donde más lluvia hay, es donde más agua hay. De hecho, Ajusco significa algo así como de donde viene el agua o lugar que produce agua, algo así. Tiene muchísima gente que no está conectada a la red y que no tiene agua. La delegación Tlalpan se gasta como 130 millones de pesos al año subsidiando pipas, ¿no? Entonces, eso es una locura. La mafia de las pipas, ¿no? Que es otra de las consecuencias. Claro, ¿no? Pero el punto es, o sea, digamos, año con año te estás gastando 130 millones de pesos subsidiando pipas. En ningún momento estás cambiando la dinámica, es puro paliativo. O sea, ese dinero, a los 10 años te gastaste más de 1,000 millones de pesos y no cambiaste absolutamente nada del punto de partida. Es dinero a la basura. Es lo mismo Lerma Cutzamala. Nos gastamos creo que 300 millones de pesos al mes en la pura cuenta de luz, o tal vez por semana o algo así, de la pura cuenta de luz de Lerma Cutzamala. Muchísimo dinero y no estamos cambiando nuestra condición. Entonces, todas estas propuestas de abrir los ríos, de por fin empezar a proteger las barrancas y los bosques, todo eso, el problema no es que no hay lana, porque la hay. Lo que pasa es que lo estamos gastando en otra cosa, ¿no? Entonces, el planteamiento es que necesitamos un diseño diferente a cuál le podamos canalizar los recursos que sí empiece a cambiar de fondo nuestra condición. Y para complementar lo que dice Enrique, les puse unas gráficas que hicimos, están en la página de 4 Cubos sobre los... Viene de varios estudios de Pedro Moctezuma y Elena Burns, que parece que Elena está entrando a la Conagua. Súper buenas noticias. Es de hecho más económico, en el largo plazo sin duda, pero mucho más económico en el corto plazo también invertir en las infraestructuras verdes y no en las grises. Perdón, pero ahí están los datos y graficados y enlistados y mucha información sobre la cuenca en esas gráficas si quieren ver y bajarlas. ¿Puedes repetir, Elías, el nombre? Puse el vínculo en el chat. Ah, ok, perfecto. Y sí, está en 4alcubo.com infografías. Les recomiendo mucho sí meterse a ver esto, porque el trabajo que ha hecho Elías de tratar de visibilizar y explicar la situación, yo creo que ese es uno de los puntos de partida esenciales, ¿no? Porque para rediseñar un sistema tienes que primero verlo de lejos, ¿no? Y entender las alternativas. Y claro que son, o sea, si lo piensas, claro que son más baratas estas soluciones a largo plazo cuando lo que estamos haciendo ahorita es gastar dinero en algo que no construye nada, ¿no? O sea, todos los años gastamos cantidades impensables de dinero en bombear agua del Lerma Cutzamala a la Ciudad de México, pero pues todos los años, cuando termina el año, estamos en la misma situación en la que estábamos cuando empezamos, o peor. O sea, ese dinero no cambió nada, nada más palió nuestra situación actual. Entonces, el problema es que es muy difícil darle la vuelta a un sistema ya tan arraigado, ¿no? O sea, lo que tenemos en la Ciudad de México es un sistema, un modelo de manejo de agua que tiene 400 años construyéndose. Y como un tren o un buque, no puedes cambiarlo de un día para el otro así nomás. No puedes nada más dar un volantazo, no funciona. Entonces, mucho del trabajo que venimos haciendo este grupo y varios otros, yo creo, es tratar de encontrar cómo podemos tratar de encontrar como las ranuras en el sistema que nos permitan empezar a trabajar hacia la construcción de un modelo diferente. Yo creo mucho en la construcción de la solución en paralelo. O sea, no creo que no podemos tirar el sistema actual y construir uno nuevo, porque ¿de qué vamos a vivir en lo que construimos el nuevo? O sea, ahorita dependemos del viejo. Tú no puedes cancelar todas las pipas en Tlalpan porque la gente depende de ellas. Entonces tienes que ir construyendo la solución en paralelo para poder ir quitándole como la carga al sistema actual, ¿no? Entonces, nosotros desde Isla Urbana trabajamos la captación de agua de lluvia porque consideramos que es un muy buen punto de inicio. Como decimos, es una pequeña parte de la solución, pero es una parte de la solución que es implementable hoy por hoy porque
pues no es tan costoso, no es tan complicado, no tienes que hacer un megaproyecto, puedes poner un sistema de captación y luego 2 y luego 10 y luego 100, puedes ir poco a poco y conforme vas poniendo más y más sistemas de captación, aunque cada sistema en relación a la ciudad entera es insignificante, pero si tienes millones de sistemas de captación de agua de lluvia, se vuelven muy significativos, ¿no? Entonces, la captación de agua de lluvia en viviendas a mí me parece muy interesante porque es algo que sí podemos ya empezar a hacer ahorita, que nos empieza simplemente a girar en esta nueva dirección. Nos empieza a abastecer de agua sustentable, o sea, empezamos si ahorita del agua que usamos el 90% es insostenible, pues, y el 10% sí es sostenible, por decir algo, pues es ir creciendo cuánta de nuestra agua estamos obteniendo de forma sostenible poco a poco. Y a la vez que estamos haciendo eso, espero, empecemos como a demostrar que sí es real, sí es viable imaginar otras cosas. Entonces, la infraestructura convencional, muy arraigada en México, se basa en la idea de que pues, el gobierno llega y construye plantas de bombeo y de tratamiento y tubos y tiene su equipo de técnicos que lo manejan y la gente nada más le llega o no agua, pero son pasivos. O sea, yo en mi casa pues me llega o no me llega y si no me llega me puedo quejar, pero no puedo hacer realmente nada. Yo no participo en eso, yo soy un consumidor pasivo. Tú empiezas a captar agua de lluvia en tu casa y de repente pues tú eres parte del manejo de agua, ¿no? Entonces, llenar la Ciudad de México de sistemas de captación de agua de lluvia es empezar a construir una infraestructura paralela. No vamos a quitar la red, pero le vamos a quitar presión. Porque ahora tienes dos fuentes. Tienes la red, pero también tienes el agua de lluvia. Entonces empezamos a construir una infraestructura de agua descentralizada que funciona bajo otro tipo de paradigma. En vez de ser centralizado en manos del gobierno y la gente nada más le llega o no agua, pues de repente la gente es parte del sistema y de repente miles o millones de personas están también empezando a participar en su propio manejo de agua. Y si un día no te llega agua de la red, pues con un poco de suerte llueve y agarras agua de ahí. Entonces empiezas a diversificar tus fuentes de agua. Y el principio más básico de la resiliencia, o sea, de tu capacidad de aguantar los madrazos, que eso es lo que significa para mí la resiliencia, viene de tener diversificación. Si solo tienes el tubo de la red y más aún si esa red es parte de un sistema que se está colapsando, pues entonces si no te llega agua, te fregaste, ¿no? Pero si tienes tu conexión a la red y un sistema de captación de agua de lluvia, pues entonces te campechaneas y tienes un poco más de resiliencia, tienes más posibilidades de sobrevivir el guamazo que te cae cuando se corta el agua. Este es el tipo de planteamiento que me interesa y creo que a Elías y a Gustavo todos estamos muy de acuerdo en esto, que es que tenemos que empezar a plantear alternativas de cómo podríamos abastecernos de agua y tenemos que encontrar esos caminitos que medio que burlan al sistema y nos permiten avanzar. Porque si nuestro primer punto de partida es hay que cerrar el sistema Lerma-Cutzamala porque es insostenible, pues obviamente no vamos a lograr hacer eso, porque se queda sin agua una tercera parte de la Ciudad de México, pero sí podemos construir en paralelo. Ok. Yo ahí creo que hay un factor que es esencial y que también hemos trabajado y discutido y no lo hemos mencionado, que es el tema de la cultura del agua, que creo que incluso puede venir hasta antes de todo. O sea, la primera acción en temas, por ejemplo, de reciclado, no es reciclar, es no producir plástico, no utilizar plástico. O sea, eso es lo primero que deberíamos de estar haciendo. Solamente se recicla el 8% del plástico que utilizamos. Entonces, si produce 100, pues solo se recicla 8, ¿no? Pero si produce 50, pues va a ser 4. Pero quiere decir que el otro tanto es mucho menor. Entonces, lo que tenemos que hacer, o sea, la primera línea de defensa en contra del plástico es no usar plástico, ¿no? O sea, evitar a medida de la posible. Lo mismo pasa con el tema del agua. O sea, la primera línea de defensa en el tema del agua es aprovecharla de mejor manera, ¿no? Yo soy de los que va y hace pipí 3, 4 veces a la taza y le jalas a la cuarta, ¿no? O sea, al final, si sacan las matemáticas, ¿no? de ese simple acto, resulta que se ahorrarían millones de litros de agua. Y lo mismo en la regadera. O sea, yo no concibo ya que haya baños de más de 5 minutos, ¿no? O sea, se puede uno bañar perfectamente en 3, ¿no? Es algo que no
incluso que se ha dejado de promover, como se promovió en los 80s o los 90s, ese tipo de actitudes muy personales que forman parte de la cultura del respeto al agua, ¿no? O sea, hace poco nos pasó el caso de Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, Ciudad del Cabo, que fue la primera ciudad mayor que se quedó sin agua, porque dejó de llover y sigue estando al borde de la crisis hídrica. Y lo que la salvó no fue que conectaron un nuevo tubo o crearon una planta desalinadora. No, no, no. Lo que lo salvó fue que la gente dijo, a ver, todos se bañan con 10 litros de agua, se hace caca con 4 y pipí y todo el mundo le jalamos a la quinta, ¿no? Y así fue como balancearon su consumo de agua para sobrevivir un año entero. Y California está en las mismas, ¿no? Ha estado peor, ¿no? Entonces, lo que realmente generó un cambio no fue, digamos, la nueva infraestructura o la captación de agua de lluvia, que sí ayuda y genera, pero como decía Enrique, es parte de un todo, ¿no? De muchos dedos. Y creo que ahí lo primero que se debe promover a nivel social y de gobierno, que lo ha dejado de hacer, es el respeto y la forma eficiente de consumir agua. El consumo, ¿no? Reducir el consumo. Claro, desde lo personal y desde lo social, ¿no? O sea, desde luego que ha habido avances, ¿no? Ya es muy raro que veas a alguien lavando el carro con la manguerota, como lo veías antes, ¿no? Ahora después, hay lugares, ¿no? Donde pues tampoco se puede, porque ni siquiera les llega agua para ahorrar, ¿no? O sea, eso ya es el extremo, pero la injusticia hídrica en la Ciudad de México, por ejemplo, llega a lugares donde en el oriente se viven con 60 litros al día, ¿no? Por ahí, y en el poniente consumen más de 300, ¿no? En las zonas ricas. ¿Por qué? No es que la gente se bañe 10 veces más, porque riegan jardines, porque tienen jardinería de esta siempre viva. Entonces, esos son factores sociales que sí se pueden gestionar. O sea, nadie debería tener derecho a tener un jardín o una alberca si no puede reciclar su propia agua. O sea, si no puede regar su jardín con agua reciclado. Y eso fue lo que pasó en Sudáfrica. Y ahorita en lugares como Vancouver, ahorita hay una veda en la ciudad de Vancouver, que es una ciudad verdísima, donde está el rainforest y baja un montón de agua de los glaciales. En este momento, debido a la sequía, no pueden regar sus jardines. Y lo mismo está pasando en toda la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, ahí creo que falta promover mucho el tema de la cultura del agua. Y lo que decía hace rato Enrique, la información que nos compartió Elías, es esta forma de visualizar el problema. A veces, si no vemos de forma muy literal la situación y no nos hace parte de ella, pues parece que las cosas están pasando por aquí, por allá, pero que nosotros no podemos ni hacer nada, ni somos parte del problema, ¿no? Es como la gente que se queja del tráfico desde su coche. A ver, dude, el tráfico eres tú también, cabrón. O sea, no es el tráfico, no es el peatón, no es el semáforo, no. Eres tú metido en tu carro, ¿no? Saturando una vialidad junto con otros muchos, ¿no? Entonces, cuando te quejas del tráfico, pues de menos inclúyete. O sea, pregúntate si realmente este viaje era necesario, qué diablos estás haciendo ahí, cómo llegaste a esta situación. Porque es precisamente la situación de todos. Entonces, ahí el aspecto cultural creo que es algo que es importantísimo construir y ni los municipios, ni el Estado, ni el gobierno federal, ni nadie está haciéndolo. O sea, es mucho más por parte de la sociedad civil organizada la que promueve una cultura del agua responsable que por el lado de quienes deberían estar haciendo eso, ¿no? Ahí Elías tiene años, yo lo conocí haciendo eso, como difundiendo información digerible a la gente de qué afectaciones tiene no solamente el agua, la contaminación del aire o el árbol urbano, o sea, dotar de información a la gente para su toma de decisiones diaria. Bueno, entonces... Como bien dijeron, primero hay que entender el problema, pero hay que entenderlo de una manera compartida, ¿no? Como dicen mis maestros, generar un entendimiento compartido. Hay que buscar que diseños vayan en armonía con el sistema
y buscar que tengamos un plan que integre y pueda evolucionar a un plazo corto, mediano y largo, ¿no? O sea, un plan coevolutivo. Tenemos que ir trabajando esas tres cosas siempre en paralelo y aprovechar cualquier oportunidad para generar ese entendimiento y validar el plan que se está ya accionado, y es un tentáculo, monstruo indomable. Entonces, se tiene que ir ganando espacio por donde se pueda. Ok. Azucena Cisneros, parte de la gente que está promoviendo esto, la diputada Cisneros, es la idea original, digamos, de poder platicar y sentarnos a conversar con ustedes. Algo que nos puedas comentar, Azucena, que nos puedas comentar aquí a Enrique, a Gustavo, a Elías. Bueno, primero saludo a todos y los compañeros que se conectaron de las diferentes comunidades de Ecatepec. Saludo muchísimo a los ponentes, que ha sido muy interesante. Y más porque el tema del agua en Ecatepec es su talón de Aquiles. O sea, si pensábamos o pensaban que era el tema de la inseguridad, yo creo, compañeros, al margen de que las participaciones seguramente se darán, el tema del agua es un tema que se ha venido complicando y agudizando en demasía en estos últimos años, muchísimo. Por eso el tema del tandeo, pues es algo totalmente socializado en Ecatepec, porque de las 500 comunidades, la gran mayoría, yo no, me atrevo a decir que el 90% están por tandeo, pero no, creo yo, Miguel me tiene que corregir, pero yo creo que tandeo tienen 40% y el 50% está sin agua y un 10% tiene agua todos los días. 50% sin agua. Sí, estamos en una situación muy complicada. Cuando decían hay que quitarle presión al agua a través de estos sistemas de caseros, nosotros en Ecatepec decimos, no, es al revés. Hay que generarle mayor presión al agua quitándole consumo. Eso permite que llegue a más casas. No sé si se entienda. Claro, o sea, es decir, la presión de las tuberías, mientras menos la uses, más presión tiene y llega a más comunidades. Aquí hay una comunidad, hay una zona de Ecatepec que tiene que está sufriendo este problema de forma muy agudizado, que es la quinta zona, y que justamente es la que colinda con la Ciudad de México, y que además es que tiene que ver con el exlago de Texcoco, y que es la zona lacustre, y que es donde se supone debería haber agua, y no hay agua. Y es donde hay más socavones, y hay donde más huachicoleo, y donde hay más pipas, y en estos últimos años se desató el huachicoleo. O sea, sí, literalmente existe un problema en el tema de las pipas. Creo que nosotros, como muchos compañeros en Ecatepec, hemos empezado, porque eso es lo que tenemos que decir, acabamos de empezar la construcción de un proyecto a largo plazo. Con todo lo que ustedes nos dicen, es algo pues que abona y que nos enriquece muchísimo y nos hace ver justamente por dónde tenemos que ir. Estamos en pláticas con los 3 niveles de gobierno, tenemos un diagnóstico que estamos haciendo por comunidad, con este diagnóstico de cómo tienen agua, cuándo son desde cuándo son sus redes de agua, cómo es el abastecimiento de su comunidad. Y me parece que la parte de los sistemas alternos, toda esta cultura que tiene que ir en paralelo, que eso es lo que creemos también nosotros, porque en paralelo quiere decir que soluciones a largo plazo pues van a tardar. Entonces, yo también preguntaría, ¿qué otra forma de adquirir agua en este tiempo, en este corto tiempo podemos tener que no sea seguir perforando pozos? O sea, hay una propuesta de 20 pozos en Ecatepec, en la zona norte y en la zona de la R1, que es donde hay
donde se cree que todavía hay agua y en buenas condiciones. Además, en Ecatepec hay muchos pozos que están suministrando agua a la Ciudad de México. Hay un convenio y además hay algunos pozos que de hecho ya ni siquiera están en uso, que son de la Ciudad de México. Si ustedes tienen como referente el tema de la ciudad y lo ven como una parte catastrófica a largo plazo o a mediano plazo, pues entonces imagínense Ecatepec. Es decir, en Ecatepec ni siquiera se asoman, con todo respeto. Todo el mundo, es decir, los grandes estudiosos, los grandes académicos, los que están haciendo estudios en otras entidades o latitudes, su referencia puede ser la ciudad, pero nunca Ecatepec. Es muy difícil encontrarnos con gente que quiera venir a echarse un clavado en Ecatepec o en las periferias. No hay. No visibilizan nada en Ecatepec. Estamos tan cerca de la ciudad y tan alejados a la vez de la mirada de estas especialidades académicas, de las miradas de expertos, de venir a echarse un vistazo. ¿Qué quiero decir con eso? Que es justamente como nace este espacio, porque es ahí desde Ecatepec, es de Jardines de Santa Clara donde falta el agua, un montón. O sea, yo soy de Ciudad Azteca, ahí me avecindé hace 30 años, aunque soy de la ciudad, yo me avecindé. Y aquí hay un montón de compañeros que además se fueron. Benjamín González, que es funcionario de la ciudad, pero es de Ecatepec. Y así hay un montón, nomás que todo el mundo emigra, ¿no? O sea, Said seguramente vive en la ciudad. Y yo no me he ido, ¿por qué? Pues porque yo soy diputada por el 8, porque tengo que tocar tierra aquí, ¿no? Y los demás se van. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que no sea la última, que el tema hídrico es el que más nos interesa a todo Ecatepec, a todos nosotros, y que es un tema que vamos a generar, estamos construyendo movimiento desde adentro y desde afuera. Y que queremos miradas y que queremos así a gente como ustedes que nos acompañe en la construcción de este proyecto a corto, a mediano y a largo plazo. Que estamos en un camino muy serio en este tema, que ojalá Enrique pudiera venir a una de las sesiones que tenemos en los temas del agua particularmente, para explicarnos toda esta parte, que Gustavo nos pueda ayudar con todo este tema de la cultura del agua, que también hay que promoverlo mucho en Ecatepec. Y que quiero decirles que además la gran ventaja es que todos los que están aquí en este momento, los 50 compañeros, ellos son liderazgos comunitarios, y que este espacio con ustedes me parece sumamente enriquecedor, y que aquí hay donde organizarnos y que hay muchas ganas de organizarnos en el tema del agua desde los diferentes espacios. Entonces, pues vamos a dar una lucha inmensa como nunca. Pero si ustedes nos acompañan, que no sea la última vez, si podemos aterrizar en Ecatepec un día para poder hablarlo y de ahí ir sacando propuestas concretas, no estamos solos, somos un montón, somos varios diputados. En Ecatepec hay 7 diputados locales y hay 7 diputados federales, y todos son pues se supone que de un mismo equipo, porque son de Morena, y está el presidente municipal, y vamos a ir al Senado, y vamos a la Cámara Federal, y vamos a ir al Congreso. Entonces hay una ruta interesante para el tema de los recursos, y si ustedes nos ayudan enriqueciendo el proyecto, pues va a ser muy, muy alentador para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Susi. Yo me propongo como Sherpa para poder aprender algo de lenguaje de ustedes. A mí sí me preocupa mucho esta construcción que ya la había visto, pues, pero la vi ya muy avanzada el domingo ahí para cruzar el Gran Canal. Esto que ya lo entubaron, y si dices que van a abrir unos pozos muy cerca, que es entre la R1 y donde está el Gran Canal, no hay ni 2 kilómetros, ¿no? Entonces ahí se va a inundar con las condiciones de tierra que hay ahí en esa zona, que es puro jaboncillo. Eso va a terminar siendo un pozo. Gustavo, ¿qué más decir, Gustavo, antes de despedirnos? ¿Cómo cerramos? Porque ya estamos casi por
por irnos. Tenemos... Oye, ¿no hay algunos comentarios de los compañeros, Said, que sería importante así, o que fueran breves? Yo me colgué, perdónenme. Me dicen ahí que hay comentarios y que ellos mismos están retroalimentando, Gustavo, Enrique, Elías, están en comunicación con ellos. No hay participación, o sea, no me habían pedido la palabra, sino son comentarios y ellos han estado escribiendo, que me parece que es mucho mejor, Susi, porque así vamos escuchándolos más a ellos, ¿no? Es mucho más ágil la charla. Said, sí hay dos participaciones. Órale, puedes saber. Una del profe Ramón y otra de Claudia Fragoso. Adelante con el profe Ramón y con Claudia. Ramón. Órale, va. Ramón. Si no, Claudia. Claudia o Ramón. Ahí sí, ¿ya me escuchan? Ya. Ah, vaya. Bueno, yo tengo una propuesta que les quiero comentar desde hace mucho tiempo, platicando con ingenieros en hidrología del Instituto Politécnico Nacional. Ellos me hicieron del conocimiento de que el problema del agua es cíclico. Uno es la captación de agua, otro es la generación y envío de agua o cosecha de agua, como le llaman, ¿sí? Pero la otra es el tratamiento o reciclado del agua. A Ecatepec le llega mucha agua de la cuenca del Cutzamala, ya lo dijeron ustedes, y de pozos propios. Pero toda esa agua que se utiliza, como ya lo mencionaron ustedes, se va al drenaje. Y resulta que al drenaje que se va es al drenaje profundo, mucha agua. Y ese drenaje profundo también sale el agua de la Ciudad de México. O sea que es un afluente de agua enorme. Toda esa agua se va a el Valle del Mezquital y no llega una poquita de agua, llega muchísima agua al Valle del Mezquital, pero es agua negra, no nada más agua gris, sino es agua negra. Resulta que antes de llegar al Valle del Mezquital, se vierte en el río Tula y ahí es donde también se le da un tratamiento y cuando llega al Valle del Mezquital, pues ya llega tratada. Pero es un enorme caudal de agua lo que se va para allá. Si nosotros tuviéramos una planta que tratara el agua para potabilizarla, eso significa que construyamos una planta tratadora de agua y potabilizadora del agua. Estoy hablando de una solución a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo. De esa cantidad que llega al Valle del Mezquital, una parte se puede quedar aquí en la región, no nada más en Ecatepec, sino en la región, en toda la zona norte, porque además el nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles va a necesitar también mucha agua para funcionar. ¿Y de dónde se va a alimentar toda la necesidad de agua también para el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles? Entonces, si hablo de resolver un problema de Ecatepec, en realidad voy a estar comentándoles que es para toda la zona norte de todos los municipios, incluyendo Ecatepec, Coacalco y Zumpango, todo lo que son los municipios de la zona norte. Hacer esa planta tratadora del agua nos daría un buen respiro, si no es que una solución a mediano plazo práctica para tener más agua en Ecatepec y en toda la zona norte del Valle de México, porque es el Valle de México al final de cuentas. Ese es una solución, esperemos que
podamos tener razón en ese sentido. Gracias, profe. Vamos a continuar ahí con comentarios de Claudia y de Gris Márquez. Nada más comentarles que tenemos ya poco tiempo y vamos a dar la oportunidad de que cierren nuestros ponentes. Por favor, Claudia. Buenas tardes, compañeros. Da gusto escuchar toda esa información, todo ese conocimiento que nos brindan, porque como lo dijo mi compañera diputada, nosotros, yo también soy representante popular en el gobierno municipal. Estoy en el Cabildo y estamos en la Comisión Edilicia de Agua. Desgraciadamente, para bien o para mal, nuestro presidente municipal, de hecho, sí lo tiene como prioridad el asunto del agua y la inseguridad, pero la asesoría que tiene es fundamentalmente de extracción de agua. Entonces, aunque nosotros nos preocupamos en un inicio, antes de asumir el gobierno, de hacer foros sobre ese tema, tuvimos uno muy bueno sobre la sustentabilidad del agua. En uno de esos, el tema principal fue la cosecha de agua por parte de la UAM Iztapalapa. Entonces, en ese aspecto, el asunto fue que no pudimos influir en el Cabildo y en el presidente en darle importancia a la cosecha. Ahorita, por lo que nos hemos enterado, estamos padeciendo demasiado. Ahorita, incluso con la pandemia, se agudizó más la demanda del agua y luego se nos redujeron los caudales por parte del Cutzamala. Y bueno, se ha hecho un desastre en Ecatepec ahorita. Tal forma que yo creo que más que la seguridad, al igual que comparto con mi compañera Azucena, la diputada, es ahorita el tema del agua en la mayoría del territorio municipal es más prioritario que la seguridad. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos investigando precisamente es el tema de la cosecha. Hasta dónde nos pueden asesorar, porque nosotros hemos sabido que muchos de estos temas de la cosecha, que dependen mucho de un problema de conciencia y de educación en la población, es exitoso siempre y cuando tenga eso, la población, ese conocimiento, porque nos hemos enterado que en algunas partes del país en donde se ha instrumentado esto, a veces fracasa porque no hay una claridad, no hay conocimiento, no hay conciencia, no hay educación. Entonces sí sería muy importante que nos apoyaran ustedes en ese tema. Hace rato preguntaba en el chat y me contestaban que tienen talleres para que si los diputados nos pueden apoyar, que ese es el tema de la diputada ahorita en el Congreso, de sacar un presupuesto especial para Ecatepec en el tema del agua, es de qué manera podríamos hacer exitoso la cosecha de agua en Ecatepec, que pudiéramos tener mucha claridad sobre ello y que no sea una cosa que después se use y después se deseche, ¿verdad? Entonces, si en ese aspecto ustedes nos pudieran orientar más y comprometerse con nosotros, sería ideal. Porque sería un tema inmediato, una inversión en donde se vería de inmediato los resultados, creo yo. Gracias, compañera Claudia. Por ahí tenemos entonces la última participación de Gris Márquez. Adelante, Gris. Ay, ya. Ya, por fin. Buenas tardes, perdón. El día de ayer, de antier, que tuve la fortuna de convivir con compañeros en la quinta zona, estuve en la Franja, Valle de México, Nicolás Bravo, Media Luna, Sagitario, Lázaro Cárdenas, Prehispánico 1, Prehispánico 2. Entonces, en todas es la misma situación. Efectivamente, el problema del agua viene y es histórico. Yo recuerdo en Santa Clara, Coatitla, no me dejará mentir la compañera Claudia Fragoso, allá a mi padre le tocó esa lucha en la que se tenían que velar los pozos de agua, ¿no? Para que no fuera llevada su agua a otros lugares. Y pues bueno, esto ha sido desde siempre. En la quinta zona, pues el problema con es lo mismo. A pesar de, hay otras problemáticas, pero son conscientes, perdón, de la problemática que hay. Ahí los compañeros nos decían, más que por cultura, como decía Gustavo, lo están haciendo por necesidad, el hecho de reciclar el agua
cosechar el agua también, ¿no? Ya ponen los tubos que caen hasta la calle, ponen el tambor y también empiezan para ocuparla y todo eso, ¿no? Yo creo que se va construyendo poco a poco esa cultura entre los compañeros y primero pues por una costumbre y después pues se va convirtiendo en una cultura. Yo creo, me parecería súper interesante lo que dice la diputada Azucena Cisneros en el hecho de que tener aquí, ahorita que estamos con esa problemática tan aguda del agua, que estuviera Enrique, Gustavo y todos para fortalecer todo lo que tenemos y poder aterrizarlo con los compañeros del territorio y la comunidad, porque es donde yo creo que tenemos, con las propuestas que tenemos, la participación de la gente, pues yo creo que podemos sacar adelante varios proyectos. Muchas gracias. Gracias, Gris. Bueno, vamos, tenemos hoy el tiempo corto, pues tenemos que salirnos al cuarto porque utilizan otra vez esta misma plataforma. Gustavo, ¿cómo cerramos? ¿O quién quiere cerrar? ¿Nos vamos en el orden del inicio? ¿Cómo lo hacemos? No, pues rapidísimo, porque yo creo que Enrique tiene mucho más que contestar, creo que nosotros dos. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que decían. Una de las situaciones que hay en la ciudad en general es que se pierde de vista lo que pasa en muchos territorios que conforman la mancha urbana de la Ciudad de México. Y sí es una ciudad egocéntrica, o sea, que se mira a su centro y los problemas y parece que todo termina en los límites del Distrito Federal, con todo, y que el Distrito Federal no es, digamos, donde está ni la mayor población ni la mayor problemática. Está distribuida en los otros municipios que conforman la zona metropolitana, y ahí se agudiza todo: la pobreza, la marginación, la falta de agua, la criminalidad, la violencia doméstica. Entonces, es urgente generar diagnósticos, ¿no? Eso urge construir esas estructuras de información para poder tomar acciones de forma mejor pensada. Por desgracia, raramente los hay. Pero ya les digo, ni siquiera en la Ciudad de México, que está hipervista, hiperestudiada, tenemos ese conocimiento. Entonces, por ahí se debería de empezar. Tendríamos que empezar a construir información sobre cuál es la situación real del municipio y aledaños, ¿no? Porque al final las fronteras políticas son una cosa, las fronteras ambientales son otra, totalmente distinta, ¿no? Si hay microcuencas que se puedan regenerar, si se está viendo captura y pérdida de agua en algún lado para que se empiece a trabajar en áreas naturales y en calles. O sea, siempre hay una forma de atacar el problema. La cuestión es que debemos partir de un diagnóstico adecuado, y el diagnóstico toma tiempo. O sea, mucho de lo que yo he hecho con mi estudio de infraestructura verde en la Ciudad de México, que hasta hace poco pues, habíamos construido el 90% de la infraestructura verde que está en la Ciudad de México instalada y operando. Pues partió de un estudio que tardó un año en desarrollarse, en el cual arriesgamos mucho, financiera como personalmente, para poderlo desarrollar. Porque era un estudio en el que nadie creía. Levantar la mano. O sea, nadie valoraba la necesidad de tener un diagnóstico. Quiero participar. Entonces lo desarrollamos, y a partir de ahí ha venido un cambio muy interesante en la ciudad, en el concepto y en la instalación de infraestructura verde, ¿no? Entonces yo creo que por ahí deberíamos de arrancar, por entender cuál es la situación en el sitio. Gracias, Gustavo. Yo creo que entonces estamos frente a un problema de desigualdad que, a diferencia de otros asuntos de la desigualdad, se puede solucionar con creatividad, ¿no? Con trabajo y con creatividad, no necesariamente con muchos recursos. Elías, ¿cómo cerramos, Elías? No, yo me sumo a todo lo que dicen. Realmente, o sea, sí tenemos que poder entender la relación de todo el sistema, tanto la periferia como el centro, como lo del medio, lo que nos conecta, todos los... Y creo que el éxito justamente está en no verlo como un componente, hay una u otra, sino tratar de solucionarlo de la manera más integral posible, desde la educación hasta el espacio público con humedales y jardines infiltrantes, que todo ayude a generar otra vez esta nueva cultura del agua.
hasta llevarlo a algunos, como generalmente se ha empezado, son que los edificios públicos empiecen a captar su agua, a poner un huerto, a poner sistemas de tratamiento y exigir a los privados, que eso luego se puede volver un punto bastante útil simplemente de política, ¿no? Lo nuevo que se construye, se abre una ventanilla única de trámite para cosas verdes y te doy el permiso si me compruebas que captas agua, produces tu propia energía, produces, ¿no?, biodiversidad, una serie de métricas muy sencillas para incentivar el desarrollo, pues, más sostenible, ojalá regenerativo. Y justamente creo que está en eso de ver el sistema y poderle entrar simultáneamente por varias cosas y que todo se apoye, ¿no? Porque tener mejores infraestructuras te va a ayudar a generar la cultura, y si no tienes la cultura, pues esas infraestructuras no van a tener continuidad. Entonces tiene que ir trabajando un poquito como que pues varios paralelos, ¿no? Y siempre se hace lo que se puede. Yo no creo que sea cosa de que no existan recursos, más bien creo que es cosa de preguntarnos realmente qué es esencial y poder destinar el recurso adecuado para poder hacer una mejora al sistema. Gracias, Elías. A ustedes. Enrique. Gracias. Pues Enrique. Sí. Bueno, de entrada, muy de acuerdo con todo el planteamiento y visión de Elías y de Gustavo en cuanto a que creo que es muy importante tratar de diseñar desde como una visión medio sistémica del problema y que realmente las soluciones a largo plazo parten de un diagnóstico, ¿no? O sea, de entender la situación. Nada más para hacerlo muy pronto sobre las preguntas sobre la implementación o diseño de un programa de cosecha de agua en sí, ahí creo que sí les puedo ofrecer como más apoyo, digamos, técnico, tanto técnico de diseño de captación de agua de lluvia como lo que yo creo que es de lo más esencial, diseño de cómo lo haces, o sea, del programa. Porque dijeron algo esencial, que es que, o sea, tú puedes pasar en un avión aventando sistemas de captación de agua de lluvia y que caigan al chile. Eso no es lo que se necesita. Se necesita lograr esa adopción. O sea, el punto no es poner sistemas de captación de lluvia, sino que la gente mejore su abasto de agua captando agua de lluvia. Entonces, el sistema en sí es una herramienta. Lo que queremos es el agua, ¿no? Entonces, eso ya tenemos mucha experiencia en el diseño de programas y en el diseño de proyectos de captación de agua de lluvia que están justo dirigidos al tema de la adopción. Cómo hacer que funcione en realidad. O sea, que regreses a un sistema de captación 2, 4, 5, 6 años después y que encuentres a la familia captando agua de lluvia. Eso es lo que queremos lograr. Se me ocurre como una propuesta que tengamos otra reunión así como esta en Zoom próximamente y les puedo platicar un poquito de los diferentes tipos de experiencia que hemos tenido con el diseño e implementación de programas de cosecha de agua de lluvia para como acercar un poco, o sea, ir llevando la conversación hacia algo dirigido, ¿no? Y como un ejemplo de una idea, nosotros ahorita estamos piloteando por primera vez ahorita un sistema de captación de lluvia que pueden pagar las familias en mensualidades, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Entonces, te ponemos un sistema de captación de agua de lluvia, te lo dejamos funcionando hoy y tú vas pagando mes con mes en vez de tenerlo que pagar de contado, ¿no? Porque es un tema. Ese tipo de cosas yo creo que podría ser interesante de repente cruzarlos. O sea, si el gobierno tiene 100 pesos para poner sistemas de captación de agua de lluvia y eso alcanza para poner 10 sistemas de captación de agua de lluvia, por ejemplo, yo creo que sería interesante explorar la posibilidad de hacer como subsidios cruzados, donde pon tú esos 100 pesos, en vez de pagar 10 sistemas de captación de agua de lluvia, paguen la mitad de 20 sistemas de captación de agua de lluvia y que la otra mitad las paguen las familias a plazos, para que se comparta un poco más el costo, y eso tiene varios beneficios, ¿no? Uno, los 100 pesos te alcanzan para 20 en vez de para 10. Y dos, eliminas el problema de qué pasa si le das sistemas de captación a la gente que ni los quiere o no los va a usar. Porque como la gente sí tiene que pagar el 50% por decir algo, aunque sea a plazos, pues ahí ya solito empiezas a trabajar con gente que tiene interés.
¿no? No estoy diciendo que hagamos eso, lo digo como una idea del tipo de manera en la que creo que se puede pensar estas cosas para acercarnos a proyectos exitosos. Y lo que ofrezco, si quieren, es que hagamos una sesión por Zoom, si quieren la semana que entra o la que sigue, cuando quieran, donde podemos hablar un poco más a fondo de antecedentes, ¿no? Programas y proyectos de captación de agua de lluvia que se han hecho aquí en México y en otros lugares que podrían servirnos como para orientarnos un poquito más de qué se podría hacer en Ecatepec. Y eso es lo que se me ocurre de entrada. Muchas gracias, Enrique, Gustavo, Elías. Queda abierta entonces pues la comunicación para poder seguir trabajando y seguir discutiendo y seguir planeando qué podemos hacer por el agua en el municipio. Muchas gracias, la verdad, compañeros. Quisiéramos fecha, compañeros. Nos estamos viendo la próxima semana con ya... ¿Dar una fecha? ¿No tienen fecha? Sí, nada más deja ponernos de acuerdo y lo publicamos, compañera. Lo checamos, Klaus, lo de la fecha, ¿no? ¿Te parece? Lo vamos viendo, pero sí lo hacemos. Ya dijo Enrique que sí. Estaría muy interesante. Lo vemos y ya que vemos la fecha para que también veamos nuestra agenda, ¿no? Ok. Va, Klaus. ¿Sale? Gracias. Okay. Gracias, Susi. Gracias, camaradas Enrique, Gustavo y Elías. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Chao. Ahí estamos. Mil gracias. Estamos a la orden. Hasta luego. Muchas gracias. Tanto Elías como yo les acabamos de compartir nuestros datos de contacto en el chat, por si les sirve. Gracias. Muchas gracias. Adiós, compañeros. Gracias a todos. Nos vemos Muchas ahorita gracias.